Buenas tardes, bienvenidos a la tercera charla correspondiente al curso de sistemas de aislamiento térmico por el exterior. En el día de hoy vamos a ver la puesta en obra y algunos ejemplos prácticos de aplicación de este sistema. Mi nombre es Victoria Pulido, pertenezco a la Asociación de Fabricantes de Mortero y conmigo está Carlos Velasco Espejo. Él es ingeniero civil, ingeniero técnico de obras públicas. Algunos ya le conoceréis porque estuvo haciendo el curso anterior de pavimentos. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido dividir la presentación en dos partes. En la primera parte veremos cada uno de los apartados a considerar para una correcta puesta en obra de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, condiciones generales, preparación del soporte, arranque del sistema, colocación de placas aislantes, fijación mecánica de las placas, perfiles de refuerzo, mallas de refuerzo y acabado. Y en una segunda parte veremos los ejemplos de obras realizadas con esta solución. Como primer paso, vamos a ver las condiciones generales que necesitaríamos para la instalación de estos sistemas. En primer lugar, vamos a considerar las condiciones atmosféricas como en cualquier otra obra. Sabemos que no se van a poder aplicar estos sistemas por debajo de 5 grados centígrados y por encima de 30. Se considera también que habrá que evitar aplicarlo mientras sea intensa la radiación solar y siempre también evitar hacerlo si hay heladas, vientos, lluvias, etcétera. En segundo lugar, también es importante la cualificación del personal y que, como ya se ha dicho en jornadas anteriores, el SATE se trata de un sistema OPIC que debe suministrarse en conjunto y no por componentes que puede que no sean compatibles entre sí, con lo que se consigue a veces pues desprestigiar con ello este sistema. Es por ello que se pide, ¿no?, que el uso de los materiales y componentes sea compatible y que los trabajos sean ejecutados también por personal calificado. Luego, como condiciones básicas también, se pide pues que no se aplique el sistema sobre superficies horizontales o inclinadas con un ángulo de inclinación inferior a 45 grados. También que durante la instalación del sistema pues es recomendable proteger la fachada mediante lonas de protección colocadas en los andamios. Importante proteger la parte superior de la fachada para que no haya filtraciones de agua entre el soporte y el panel aislante, y esto tanto durante como después de la instalación. Y por último, también respetar las juntas de dilatación que existen en la fachada, que se van a resolver mediante el empleo de perfiles adecuados para ello. Primero vamos a ver sobre qué soporte se puede instalar o aplicar el SATE. El SATE se puede utilizar tanto en obra nueva como en rehabilitación, siendo los soportes más comunes los que vemos aquí en la diapositiva, pues la fábrica de ladrillo, el bloque cerámico, la termorcilla, enfoscados de mortero, revestimientos monocapa, bloques de hormigón y hormigón. Entonces, el primer paso a considerar es el estado en el que se encuentra este soporte, de modo que si no es el adecuado, pues podamos realizar las acciones necesarias para que sea el adecuado para la correcta aplicación del sistema. En esta primera diapositiva lo que vamos a ver es cuáles son las condiciones que debe cumplir este soporte. El soporte pues debe estar sano, debe estar limpio, exento de pintura o partes mal adheridas que puedan dificultar la adherencia del sistema. Características que debe tener el soporte, vamos a considerar estas tres: la planidad, la humedad y la resistencia. La planidad, porque ya hemos dicho que el soporte debe tener una planidad adecuada, además de una porosidad y rugosidad también óptimas. La humedad, el soporte no debe tener problemas de humedades, debe haber finalizado su retracción de curado respetando los periodos de maduración. La resistencia, se debe eliminar el hormigón débil dañado, ya sea por medios manuales o por medios mecánicos. Si el soporte está muy deteriorado,
A lo mejor lo que se debe hacer es hacer un tratamiento con chorro de arena o unos métodos similares para disponer de una superficie con unas garantías mínimas de rugosidad y de resistencia a tracción. Como hemos dicho al principio, las condiciones meteorológicas son importantes a la hora de la colocación, ya que el calor, el viento, pues hacen a veces necesario que se humedezca el soporte. En ese caso, lo que tenemos que hacer una vez que se haya humedecido es luego esperar a que desaparezca esa película de agua superficial que se forma. Por ejemplo, también podemos ver que en operaciones de rehabilitación se comprueba el soporte desde un punto de vista de consistencia, de envejecimiento y de fisuración. En este caso deberemos retirar aquellas partes que no se encuentran en buenas condiciones para que luego sean posteriormente reparadas. Se considera pues que para una operación de obra de SAT en rehabilitación los soportes han de tener una resistencia adecuada para soportar el revestimiento, siendo aceptable pues una adherencia mínima de 0,5 megapascales. Dentro de la preparación del soporte vamos a ver también las tolerancias admisibles. En el caso de desplome, vemos que las tolerancias entre pisos pueden llegar a los 20 milímetros y en la altura total del edificio hasta 50. En relación con la axialidad, en la dirección horizontal, hasta 20 milímetros de tolerancia y con planidad en 1 metro hasta 5 y en 10 metros hasta 20 milímetros de tolerancia. En esta diapositiva y en la siguiente lo que vemos es diferentes estados en los que nos podemos encontrar el soporte y aquellos tratamientos adecuados para resolverlo. De modo que si, por ejemplo, nos encontramos un soporte con desniveles superiores a los 10 milímetros, lo que tendremos que hacer es regularizar ese soporte con el uso de un mortero de una resistencia compatible con el cerramiento. Si hay eflorescencia, realizar un barrido cepillado. Si hay ausencia de mortero en las llagas, pues se rellena de nuevo la llaga con mortero. Aquí podemos ver otras opciones que nos podemos encontrar, que haya musgo, moho o algas. En este caso se deberá utilizar un limpiador adecuado de moho lejía y posteriormente se hará un cepillado. En el caso de encontrarnos, por ejemplo, hormigón degradado, como hemos dicho anteriormente, siempre habrá que quitar las partes dañadas para luego poder repararlas, y en este caso con morteros de reparación tipo R3 y R4. Como habíamos visto también, si hay humedad hay que eliminar primero la causa de la humedad y luego posteriormente esperar a que seque para poder aplicarlo. La siguiente etapa a considerar, una vez que ya tenemos el soporte en óptimas condiciones, es el modo de arranque del sistema. Vamos a tener dos opciones, o por encima del nivel del suelo o por debajo del nivel del suelo. En esta diapositiva veis los dos detalles de cada uno de los dos procesos, con las diferencias entre uno y otro. Y para el caso del arranque por encima del nivel del suelo, el sistema SATE deberá ser limitado en su contorno por un perfil de arranque de aluminio adecuado al espesor de la placa aislante que vamos a utilizar. Este perfil va a servir de nivel de referencia para el inicio del montaje del sistema, al mismo tiempo que nos va a servir también como protección inferior contra la penetración de humedad y otros agentes externos. En cuanto al perfil de arranque, este debe posicionarse al menos a más de 15 centímetros del suelo, de modo que el sistema no va a entrar en contacto directo con este, y asimismo se debe impermeabilizar desde cota cero hasta unos 30 centímetros de altura, evitando con ello humedades por filtración o capilaridades del exterior. La impermeabilización debe superar al menos los 10 centímetros de nivel del perfil de arranque, y desde la cota cero hasta el perfil de arranque podrá terminarse pues, mediante la colocación de un zócalo cerámico, piedra natural, etcétera. En cuanto a la instalación del perfil de arranque sobre la fachada, este se va a realizar utilizando un set de montaje de perfilería en el que se han de considerar diferentes aspectos, entre ellos los tornillos de fijación del perfil. Los tornillos que fijan el perfil de arranque al soporte
se han de colocar con una distancia de 30 centímetros y el primer tornillo a una distancia inferior de 5 del borde del perfil. Los distanciadores del perfil de arranque se van a colocar dentro de dicho perfil. Si la superficie sobre la que se asienta es irregular, con esto se consigue nivelar la base del perfil. Y por último, los conectores del perfil de arranque que sirven para unir dichos perfiles entre sí, ya que no se debe hacer coincidir una unión entre perfiles de arranque con un encuentro de placas aislantes. Como mínimo, hemos de procurar que exista una distancia de 10 centímetros entre ambos encuentros. Aquí en esta imagen pues podemos ver cómo se coloca el perfil de arranque, cómo se colocan los tornillos a las distancias adecuadas. La otra modalidad de arranque era por debajo del nivel del suelo. En este caso lo que se coloca primero es un panel aislante que es de baja absorción. Va a tener un espesor inferior al del panel aislante que lleva el sistema, de modo que este panel va a quedar enterrado y deberá sobresalir más de 15 centímetros por nivel del suelo, como mínimo 15 centímetros. Encima del panel vamos a colocar el perfil de arranque, dejando una junta de separación entre este y el panel de baja absorción de unos 2,5 milímetros aproximadamente, que luego se va a sellar con poliuretano. Asimismo, se han de tener en cuenta pues, lo relativo a la impermeabilización, que se empieza desde un mínimo de 15 centímetros por debajo del arranque de las placas para posteriormente realizar la terminación de la misma. Si se quieren proteger los laterales del sistema con esto, se hace con un perfil lateral de cierre. Este se va a instalar a continuación una vez que ya hemos terminado la instalación del perfil de arranque. En este sentido, pues debemos tener en cuenta que los tornillos que fijan el perfil de arranque al soporte también se han de colocar a una distancia de 30 centímetros y el primero a una distancia inferior a 5 centímetros del borde del perfil, como habíamos comentado también anteriormente. Aquí vemos el modelo de perfil. El siguiente paso va a ser la colocación de las placas aislantes. La fijación de las placas de aislantes la realizaremos con un mortero acrílico de adhesión. Las placas aislantes van a estar montadas en la dirección desde abajo hacia arriba, apoyando cada hilera de la placa sobre la anterior, excepto la primera que va a ir apoyada directamente sobre el perfil de arranque. Vamos a ver dos técnicas de colocación en función de la planimetría del soporte. La primera va a ser la fijación de borde y puntos. Esta se utiliza sobre soportes con irregularidades consideradas hasta 1 centímetro y para placas mayores de 40 milímetros. La cantidad de adhesivo que debe aplicar se elegirá de manera que, teniendo en cuenta las tolerancias del sustrato y el espesor de capa del adhesivo, se obtenga una superficie de contacto con el sustrato de mínimo el 40-60% para el caso de placas de EPS y XPS y el 80% para la lana mineral. El otro caso es la otra técnica sería la fijación mediante llana dentada. Esta técnica se utiliza cuando la planimetría que presenta el soporte es inferior a 5 milímetros medida con regla de 2 metros y para placas de menos de 40 milímetros. En este caso lo que se hace es que se extiende el mortero sobre la superficie de la placa, se van a dejar libre unos 2 centímetros en los bordes de la misma y luego se va a peinar con la ayuda de una llana dentada del número 10 como mínimo. Podemos ver la aplicación con la llana. En esta diapositiva lo que vemos es cómo se colocan las placas aislantes. En la primera vemos que las placas se deben colocar siempre rompejuntas en relación con la hilera anterior y para el tema de las esquinas, pues los extremos de las placas deben estar alternados con lo que vamos a conseguir una mejor trabazón del sistema. En la colocación de las placas aislantes, estas se colocan presionando sobre el soporte con la ayuda de la llana, con lo que se consigue que el mortero de adhesión se extienda.
Se ajustan los bordes y la planimetría a las placas adyacentes para que no haya holgura entre placas y al mismo tiempo se eliminarán los restos de material que queden en los bordes. Un punto importante es lo relativo a la verticalidad y a la planimetría, que deben ser permanentemente comprobadas mediante el uso de la regla de 2 metros y el nivel, como vemos aquí en la diapositiva. También en el caso de los paneles aislantes de lana mineral, donde la planimetría es un factor crítico, ya que este panel no va a permitir el posterior lijado para corregir pequeños desniveles como ocurre con el XPS-LPS. Por último, las placas en las esquinas de huecos deberán estar colocadas de manera que se evite el alineamiento de los bordes de la placa con el plano horizontal o vertical del hueco. Para ello se realizan los cantos mediante colocación en forma de L de la placa, por lo que vamos a minimizar bastante lo que es el riesgo de fisuras en este punto considerado singular. Aquí podemos ver la colocación de placas aislantes en la esquina de los huecos. Vemos la forma correcta en la parte de la izquierda y la incorrecta en la de la derecha. Se coloca de esta manera pues para evitar tensiones. La placa de aislante debe coger la máxima cantidad de la esquina, como vemos tanto en la parte superior e inferior izquierda, y no hacerlo justo en el límite, que sería la forma incorrecta, como vemos en el lado derecho. La colocación de las placas aislantes, una vez están colocadas, pasados un mínimo de 24 horas desde la fijación de los paneles aislantes, lo que se procede es a lijar los desniveles existentes en las placas. Como hemos dicho anteriormente, esto no se va a poder realizar con los paneles de lana mineral, por lo que en este caso extremaremos la precaución para obtener una planimetría perfecta. Las juntas del edificio, importante también, se han de respetar y nunca las vamos a revestir con las placas aislantes. Para resolver el tema de las juntas, lo que se hace es utilizar un perfil de junta de dilatación, que veremos luego posteriormente. Y para lo que es la fijación mecánica de las placas aislantes, una vez transcurridas las 24 horas como mínimo desde que se adhiere la placa de EPS, se ha de colocar la fijación mecánica suplementaria mediante al menos 6 tacos de anclaje por metro cuadrado. Esta cantidad pues no siempre es fija, esto se puede incrementar tanto en función de la elevación como de la exposición al viento, especialmente lo que se considera en los cantos del edificio. Como mínimo, por ejemplo, podemos utilizar hasta 8 unidades por metro cuadrado en alturas superiores a 25 metros. Las fijaciones se colocan en el perímetro y en el centro de las placas. Ahora lo veremos en otra imagen. En el caso de que lo que vayamos a colocar sean placas de lana mineral, las fijaciones se colocan utilizando unos discos de arandela de 90 milímetros o superior para aumentar la superficie de fijación por la propia estructura de la placa de lana mineral. En caso de que utilicemos espigas convencionales de 60 milímetros de diámetro, estas se colocan a 150 milímetros del borde de las placas. De manera general, existen dos métodos de colocación de los tacos de anclaje, que son el método superficial y el método interior aislante. En el método superficial, lo que vamos a realizar es un orificio con la ayuda de un taladro, con lo que vamos a atravesar la placa aislante. Luego golpeamos el taco o se atornilla sobre el orificio realizado con el taladro, se presiona la cabeza circular de la espiga de modo que quede entre 1 o 2 milímetros por debajo de la superficie de la placa aislante. Hemos de decir que en el método superficial se pueden plantear problemas si no se regulariza bien después la zona donde se ha puesto el taco de mortero. Lo normal es poner luego algo de mortero sobre el taco y regularizarlo todo. Si no se hace así y lo que hacemos es que directamente se regulariza todo por igual, pues la diferencia de absorción sobre el mortero entre el taco y el resto del panel pues hace que se pueda intuir perfectamente debajo del mortero, incluso debajo de la terminación decorativa final, donde iban los tacos. El otro método a considerar es el método interior aislante. Este es el método preferido, utilizando distintos accesorios de corte junto con el taladro.
Lo que hacemos es que se realiza una cavidad dentro del material aislante mediante lo que se conoce como embutido avellanado y una vez introducido el taco se coloca la capa aislante correspondiente. Aquí en estas dos diapositivas vemos los dos métodos utilizados. En esta el método superficial con el taladro y luego el recubrimiento de los huecos. Y aquí el método interior aislante con lo que comentábamos del avellanado, del proceso de avellanado. Aquí podemos ver en función del número de anclajes que sean necesarios, pues las distribuciones correspondientes y la configuración en la colocación de las espigas. Lo normal, habíamos dicho, lo básico serían las 6 espigas por metro cuadrado colocadas alrededor del panel y en el centro. Y habíamos visto el ejemplo de para alturas superiores a 25 metros, pues podíamos utilizar 8 espigas por metro cuadrado, del mismo modo, todas siempre colocadas en el borde exterior de la placa y en el centro. Posteriormente vamos a realizar la colocación de los perfiles de refuerzo en aquellos puntos donde va a ser necesario, como es el caso en esta primera diapositiva de los dinteles y alféizares de ventana. Los dinteles de ventana deben estar reforzados con un perfil de boterón de PVC con malla, con lo que consigue evitar las escorrentías de agua en los planos de la fachada. La forma de colocación de este perfil va a ser igual a la del perfil de cantonera de PVC con malla. Los alféizares, en este caso, deben contar con una superficie mínima hacia el exterior una pendiente mínima, hacia el exterior de unos 10 grados, con lo que se consigue la evacuación de agua. Y del mismo modo también deberán contar con un voladizo en el plano horizontal de unos 3-4 centímetros. Otro punto donde colocar perfiles de refuerzo van a ser el remate superior y las juntas de dilatación. El remate superior de la fachada, la función que tiene que hacer es impedir que el agua discurra directamente sobre la misma. Para ello utilizamos el perfil de coronación, se atornilla de igual manera que el perfil de arranque, como habíamos visto al principio, con las distancias específicas de los tornillos. La parte superior del encuentro de este perfil y el soporte donde va a ir fijado siempre deben estar protegidos, ya sea por el alero de la fachada o del saliente o porque haya otro perfil o con poliuretano, etcétera. Las juntas de dilatación se resuelven también mediante la utilización de un perfil específico para juntas, el perfil de junta de dilatación de PVC con malla de fibra de vidrio. La forma de colocarlo es igual que el perfil de cantonera de PVC, solo que en este caso tenemos una doble arista. Tenemos una doble arista. La banda contenida en el perfil se introduce en la junta de dilatación y a continuación se introduce la tapa de dicho perfil. Seguidamente se trata y se va a proceder a realizar los refuerzos con malla de fibra de vidrio. Existen una serie de puntos singulares en la fachada que deben ser reforzados con malla de fibra de vidrio. La colocación de estos refuerzos se van a realizar 24 horas como mínimo desde la fijación de las placas aislantes. Los puntos singulares a reforzar van a ser los vértices de los huecos de fachada, en ventanas, en puertas, etcétera. Lo que hacemos es que cortamos bandas de 20-40 centímetros que se fijan con mortero de revestimiento en todos los vértices a 45 grados. O bien se utiliza la malla de refuerzo de esquinas que ya viene precortada. Y bueno, habrá que decir que aunque la malla quede cubierta por el mortero, deben marcarse las cuadrículas que lo conforman. En el caso de zonas accesibles expuestas a impactos, como es el caso de los zócalos, en las zonas a reforzar lo que se hace es que se extiende sobre los paneles aislantes el mortero adhesivo. Luego se extiende en sentido horizontal la malla de fibra de vidrio y se embute en el seno del mortero adhesivo. Igual que hemos dicho antes, aunque la malla va a quedar posteriormente cubierta por el mortero,
deberán marcarse las cuadrículas que lo conforman. Y los encuentros entre las mallas han de solaparse como mínimo unos 10 centímetros y esta colocación de la malla de refuerzo va a ser adicional a la colocación de la malla principal. La instalación de la malla principal de fibra de vidrio, como vemos aquí en la imagen, se hace una vez pasadas como mínimo, igual que anteriormente, 24 horas ahora desde la colocación de los perfiles de refuerzo y de la malla de refuerzo, se colocará la malla principal con mínimo 160 gramos y es con la que se va a revestir toda la superficie del paramento y que se solapa con el resto de refuerzos con malla que se hayan instalado previamente. Para su colocación, lo que se hace es que extendemos el mortero de revestimiento sobre las placas de EPS o sobre zonas que anteriormente han sido ya también reforzadas, se regulariza el espesor con una llana de 6 milímetros y luego sobre la superficie peinada se desplegará la malla dirección desde arriba a abajo con un solape de al menos 10 centímetros entre las mallas. Luego se presiona la malla contra los surcos de mortero para que ésta quede totalmente embebida y aunque la malla quede cubierta por mortero, igual que antes, también deberán marcarse las cuadrículas que lo van a conformar. Después de unas 24 horas se aplica la segunda capa de mortero de revestimiento para preparar el revestimiento antes de la terminación y podemos considerar que el espesor mínimo de la capa de revestimiento sobre la placa ha de ser de unos 3 milímetros. Por último, lo que se aplica es la capa de acabado. Como función principal de esta capa va a ser proteger el sistema del exterior de las condiciones atmosféricas, el viento, la lluvia, pero además también al ser la última capa, que es la que va a estar visible, también tiene una función estética. En la actualidad las opciones de acabado son muchas, dando como resultado pues múltiples soluciones despachadas. Entre los distintos acabados que podemos tener, pues puede haber llagueados, revocos, también se pueden utilizar terminaciones en pinturas con aplacados. Nosotros hoy lo que vamos a ver es un ejemplo de acabado decorativo con mortero acrílico. El acabado decorativo va a constar de dos fases. En una primera fase de imprimación, pasadas como mínimo 48 horas desde la última capa de alisado de mortero de revestimiento, lo que hacemos es que se aplica una capa de imprimación de mortero acrílico, diluida con agua si es necesario, dejamos que penetre en la superficie. Este fondo lo que hace es que actúa como un igualador de absorción y promotor de la adherencia de la posterior capa de acabado a base de mortero acrílico decorativo. Si se han previsto despieces en la aplicación del mortero acrílico, también es recomendable aplicar una segunda capa reforzando aquellas partes donde quedará marcado el dibujo. Finalmente, lo que se hace es que se aplica el mortero acrílico de acabado con una llana de acero inoxidable o proyección, se extiende de forma uniforme sobre la superficie y una vez que se ha perdido ya la pegajosidad con la herramienta, pues se procede al acabado con la llana o con la talocha, como podemos ver también en la imagen. Con esto habríamos terminado las diferentes fases que componen la puesta en obra de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Antes de comenzar y la segunda parte, que se va a encargar de ello Carlos Velasco, bueno, no quería dejar de poneros esta diapositiva por ver cómo crece y cómo funciona el mercado de los sistemas de aislamiento térmico a nivel europeo. Estas son cifras del año 2016 y en ese año pues se estimaron unos 330 millones de metros cuadrados aplicados con este sistema. Vemos por las cifras y en las diferentes zonas de Europa que Europa Central y del Este es la que mayor aplicación de este sistema realiza y España, que se encuentra dentro de la parte sur, pues está entre 50, bueno, toda la parte sur de Europa se encuentra entre 50 y 55 millones de metros cuadrados anuales, muy lejos de las cifras de Europa Central, pero bueno,
cada año la verdad que la cantidad de metros cuadrados que se están utilizando de SATE va aumentando y bueno, todo ello contribuye a través de que la aplicación se realice de manera correcta, como hemos comentado siempre en un principio. Yo doy paso ya a Carlos, que se va a encargar de dar la parte de ver ejemplos de aplicación y muchas gracias. Buenas tardes, soy Carlos Velasco, que ya me conocéis algunos porque ya he intervenido en alguna ocasión en charlas anteriores sobre los pavimentos. Y bueno, yo ahora voy a hablaros sobre la realización de dos obras, una de rehabilitación y una de obra nueva. Ya como se comentó anteriormente, existen las aplicaciones son prácticamente las mismas, la diferencia es normalmente la preparación del soporte y la organización de la obra, pero el sistema es el mismo. Entonces vamos a hablar primero de una obra que es una rehabilitación de fachadas en un pueblecito que está en Magaz de Pisuerga. Magaz de Pisuerga es una pequeña localidad que está al lado de Palencia, donde como primera característica, como podéis saber, pues hace mucho frío mucho frío en invierno y hace, bueno, mejores temperaturas en verano. Entonces esas diferencias eh, ha provocado, puesto que estos edificios tienen ya 40 años, han provocado un envejecimiento muy, muy grande y se ha producido pues varias características de las que podemos hablar. Primero, que existen multitud de puentes térmicos en todas las fachadas. La fachada es de ladrillo caravista. Entonces, existen multitud de puentes térmicos. Existen defectos en el aislamiento, lo cual ha provocado la aparición de humedades en los interiores y una situación un poco de insalubridad debido a la formación de hongos y manchas en las paredes, etcétera, etcétera. Eh, por otro lado, además, las fachadas presentaban un aspecto bastante irregular, feo, debido, pues primero, pues al envejecimiento de la fachada, al envejecimiento de los ladrillos, a fisuraciones típicas que van apareciendo con el tiempo en los ladrillos, apariciones de desconchamientos producidos por las heladas, y luego además por defectos producidos por la actividad de los propios propietarios que ponen antenas, que ponen cables, etcétera, etcétera. Al final, pues el aspecto era bastante heterogéneo y a eso había que sumarle pues el problema del aislamiento térmico del edificio. Normalmente, en el caso de las rehabilitaciones, las soluciones se tienen que adoptar pues mediante un arquitecto preparar un pequeño proyecto y convencer a los que tienen que pagar, que son los propietarios de las casas, de la bondad de este sistema. En este caso, al final, se consiguió convencer de que el sistema apropiado era un SATE, un sistema de aislamiento térmico por el exterior, colocando una placa de aislamiento de poliestireno expandido de 8 centímetros de espesor. Entonces, ¿qué se consiguió con eso? Bueno, aquí vamos a explicar primero el componente del sistema para que veáis, realmente no hay ninguna diferencia con lo que ha estado explicando hace unos minutos Victoria. El procedimiento era, sobre una superficie, como veis en el croquis, de ladrillo. Aquí hay un ladrillo normal, allí era el ladrillo caravista. Entonces, en el ladrillo caravista hubo que tapar las juntas de las caravistas, pues normalmente se debe hacer para evitar la aparición de puentes térmicos. Entonces se coloca el mortero de fijación, se coloca la placa aislante, que en este caso hemos dicho eran 8 centímetros de poliestireno expandido. Ya os han comentado que existen 3 o 4 tipos, esta es la más común. Luego se hacía la fijación mediante tacos de plástico reforzados, que si dais cuenta aquí está enrasado, ahí ya sabéis que hay otro sistema en el cual va embebido mediante la realización de un avellanado, en este caso iba enrasado, ya sabéis, se enrasa, se mete 1 milímetro más o menos y luego se tapa con mortero. Pues se colocaba el revestimiento de capa base, la malla de refuerzo, que es, digamos, la segunda malla, porque previamente en algunas zonas lleva una malla de refuerzo en esquinas, etcétera, etcétera, como se ha comentado anteriormente, pero esta malla es ya la segunda que cubre toda la superficie y que es más fuerte, más gruesa. Se coloca el revestimiento base y luego, finalmente, en lo que es en el mortero decorativo de acabado, va siempre en 2 fases, hemos dicho, una imprimación y luego el mortero acabado, que se colocará con el acabado, con el aspecto de terminación que sea, pues será fino, grueso, raspado, como tenga que ser.
Bien, entonces, os voy a dar una cifra de las obras y de esta obra para que veáis. Cuando se hizo el cálculo del aislamiento, pues se comprobó que se podía ahorrar un 36% de energía simplemente colocando este aislamiento a base de evitar todo tipo de puentes térmicos y a base de mejorar el aislamiento con los paneles. Entonces, realmente es un cálculo relativamente sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que con un 36% de ahorro en energía, pues el plazo aproximado de retorno a la inversión es de 13 años. Quiere decir que los propietarios ahorran todo el importe de la obra en 13 años. Si tenemos en cuenta que costó la obra 850.000 euros, quiere decir que cada bloque se ahorraba del orden de 6.500 euros al año. 6.500 euros al año cada bloque, pues una comunidad de vecinos en calefacción, pues es una cantidad, como podéis, es importante, merece la pena. Por otro lado, bueno, aquí también os voy a dar unos datos. La placa colocada fueron 10.000 metros cuadrados, el mortero adhesivo 105 toneladas y los morteros de color de acabado que se colocaron en blanco, bueno, en alfil y rojo, pues fueron unos 10.000 kilos. Realmente, y luego, pues bueno, tienen, lo que pasa es que, bueno, estos no son solamente los materiales, luego lleva los andamios que son andamios de fachada que tienen cierta importancia, ¿no? Entonces, ¿qué se consiguió con esto? Pues primero, eliminar la insalubridad de las viviendas. Segundo, mejorar fuertemente el aislamiento. Tercero, conseguir un ahorro importante en el consumo de energía. Y otro asunto bueno, que en principio pues no se había pensado, o sí se había pensado, que era el que se da una nueva estética a los edificios, se le da una especie de rejuvenecimiento de fachada, y eso pues lo que hace es generar una revalorización de los inmuebles, aparte de que se reduce la hipoteca energética que tienen los edificios. Quiere decir que los edificios ahora están mucho mejor, están más confortables, al final en 13 años se van a ahorrar toda la inversión hecha y encima las viviendas van a valer más porque tienen un aspecto estéticamente mucho mejor y no el envejecido que tenían al comienzo de la obra. Bien, sería un ejemplo de una obra de rehabilitación. Como podéis ver, ejemplos de estos podríamos tener en España, podría haber, pues no decir que miles, pero sí, miles. Y de hecho ya se están haciendo, se están haciendo muchos. Entonces, voy a poner ahora un ejemplo de una gran obra de obra nueva, que está, bueno, está hecho, es en Casablanca, está hecho por una empresa española, pero fue en Casablanca, y es una obra en la cual el problema es similar, pero al revés. Es decir, en el caso anterior, el problema de las viviendas era el problema del frío, de las heladas, etcétera. El problema aquí no es el problema del frío, es el problema del calor. Es decir, está en Casablanca, la temperatura mínima es rara vez baja de 5 o 6 grados ahí en esa ciudad, y entonces el arquitecto lo que proyectó es un espesor de poliestireno, también como el anterior, el poliestireno expandido de 4 centímetros de espesor, con un acabado de un mortero de color blanco, para conseguir, entre otras razones, para conseguir, aparte de los valores estéticos, para conseguir una máxima reflexión de la luz. Ya sabéis que al reflejar la luz baja la temperatura de la zona interior. Entonces, es una manera natural de conseguir la capacidad de aislamiento. Ya sabéis lo que son los pueblos blancos, por ejemplo. Entonces, evidentemente, el sistema SAT es el mismo. Podría ponernos el croquis que he puesto anteriormente exactamente igual. Características de la obra. La obra se hizo entre abril de 2011 y mayo de 2012. Intervinieron en ella 75 personas a la vez. Y estoy hablando solamente de personas en fachadas, de las cuales pues aproximadamente la mitad habían ido desde España, desde la península, y el resto pues eran gente que se había contratado allí, que eran la mano de obra más corriente. Superficie aplicada, 45.000 metros. Mortero consumido, 1.100 toneladas, incluyendo los de la capa base e incluyendo los de acabado. Y el volumen de la obra, pues 4.660.000 euros. De los 45.000 euros, perdón, de los 45.000 metros cuadrados que tiene la superficie aplicada, no todo era SATE. Había una parte que era de los mismos morteros de acabado, pero que por ser zonas donde no era necesaria un aislamiento, pues en garajes, etcétera, pues entonces se colocaba también, pero no lleva aislamiento. Entonces, realmente la superficie de SATE fueron unos 30.000 metros cuadrados. Bien, vamos a ir viendo una relación de fotos, más o menos para que os hagáis una idea. No están puestos todos los procesos, pero bueno, ya los conocéis, pero sí se ven la mayor parte de ellos para que veáis cómo se tiene que hacer. Esta es la estructura del edificio en estructura hormigón, antes de ir poniendo los cerramientos.
El cerramiento era de unos ladrillos, de ladrillo, una especie de ladrillo de tres morcillas. Entonces aquí podemos ver de una esquina cómo se está colocando el perfil de arranque. El primer caso, si veis, el perfil de arranque tiene sus tornillos, como hemos dicho, que tiene que estar el primer tornillo a unos 5 centímetros del extremo y el resto separados máximo como 30 centímetros. Se ha colocado ya el mortero de la capa base y ahora se está colocando pues la malla para empezar a armarlo la superficie. Si os dais cuenta, aquí tenemos un perfil de arranque que hace esquina superior, con lo cual pues tiene su forma especial como esquina superior. El corte del extremo me refiero, hay otros que son al revés porque puedan ser esquinas en sentido contrario. Ya sabéis que tiene que haber todos los elementos de perfiles, esquinas, tacos y materiales para resolver todos los problemas que puede haber en una fachada normal. ¿Eh? El segundo paso, se empiezan a colocar los paneles. Aquí está colocando el panel, colocando el mortero adhesivo para pegar el panel. Se extiende el mortero adhesivo, se le pasa la llana dentada, que aquí no se ve, pero lo pasa después la llana dentada. Y como hemos dicho, como ha dicho antes Victoria, se dejan un par de centímetros alrededor para que al pegar el panel sobre la superficie de mortero se expanda y ocupe todo el lugar y de una manera continua. Posteriormente se sellan las juntas entre ellos para tapar juntas y para evitar puentes térmicos, etc. Aquí veis en la foto de la izquierda, en una parte en los cuales los paneles están recién colocados y pegados, se están colocando pero no están sellados, y en la derecha ya se ve que se han ido sellando las juntas entre los paneles. Estas fotos tenemos a la izquierda un remate, aquí falta colocar, se supone que han colocado el panel y tiene que colocar el perfil de superior, que es el que lleva posteriormente luego el sistema de alféizar, etcétera, etcétera. Quiere decir que hemos dicho que había un perfil de arranque y un perfil de coronación. Aquí falta por ahí que nos tienen que poner el perfil de coronación, que me parece que lo tienen por ahí colocado para ponerlo, y luego el perfil del remate que tenga. En este caso, la verdad que me da que va a llevar un remate muy cortito. Hay veces que en las obras a los arquitectos no les gustan mucho los aleros, pero bueno, en fin, aquí vemos a la derecha la obra, una parte ya hecha, realizada. Bien, aquí, por ejemplo, podemos observar el operar colocando los tacos, que como dijimos antes, iban enrasados, va enrasado el taco, quiere decir que va metido aproximadamente 1 milímetro o 2 milímetros, y se queda embebido y luego se puede tapar con mortero. Y a la derecha se ve el perfil metálico, que es el perfil lateral, es decir, hemos visto perfil de arranque, perfil de cumbrera, de coronación, perdón, y perfil lateral. Aquí tenemos, por ejemplo, otros paneles que ya se han colocado y sellado que tienen pues un agujero preparado para hacer el paso de una instalación, que debe ser una instalación eléctrica de alguna terraza. Después, una vez que se ha colocado los paneles, se le da una capa de mortero de capa base y se embebe con la malla. Se embebe con la malla. Esto hay que darle continuidad. Y toda esta capa de mortero, que es la que tiene que estar, digamos, reforzando todo el elemento de la fachada, tiene que ocupar todos los niveles en todas las direcciones. Aquí veis a la izquierda un perfil de arranque en esquina, aquí veis perfiles verticales y aquí veis cómo están, primero extienden el mortero, colocan la malla, que suele colocarse de arriba abajo, y luego se da una capa de mortero para tapar la malla y dejar una capa de mortero de varios milímetros uniforme y nivelada para poder después poner el mortero de acabado. En este caso, veis, por ejemplo, aquí hay un perfil de alféizar, una especie de alféizar para hacer boterón. El perfil que vemos ahí brillante es una especie de adorno que llevaba detrás una capa de mortero, pero aquí hacía de adorno como si fuera una especie de acero inoxidable, que era un detalle digamos, decorativo que había previsto el arquitecto. Aquí está el operario colocando los tacos, como veis también, perfiles laterales, porque eran las zonas de acabados, que siempre tiene que ir con perfiles. Y aquí vemos una zona ya que está bastante acabada. En la primera se ve los paneles y que están colocando la capa base con la malla, y en la segunda se ve ya unas zonas terminadas con el mortero decorativo que era de color blanco, como comentamos anteriormente. También se ven las
las bandas estas negras brillantes metalizadas. Y estos son algunos detalles. Esta era una obra que era bastante complicada porque, como veis, tiene muchos detalles. Hay veces que los arquitectos se creen que todo es muy fácil de hacer y que preconizan muchas veces el valor estético sobre la funcionalidad de una obra. Pero bueno, todo se puede hacer y aquí de hecho pues, se hizo y quedó muy bien. Costó mucho esfuerzo, pero se hizo muy bien. Aquí vemos otras fotos en las cuales se ven los paneles colocados con los parchecitos en las zonas de tacos y están sellando las juntas. A la derecha una zona terminada, y como veis eran unos edificios muy, muy bonitos. Aquí vemos un caso, por ejemplo, de unos remates en esquina, interior, que también tiene su perfil, y el perfil de junta de dilatación. Perfiles de junta de dilatación hay dos tipos. Este, que se ve aquí a la derecha, que es que digamos que las dos esquinas están en continuidad, y hay otro que cuando la junta de dilatación está en esquina, que entonces un lateral tiene una forma 90 grados con el otro lateral y tiene la coca intermedia. Aquí veis una zona que está terminada, luego lleva una tapa. Esta junta lleva una especie de tapa que se coloca después una vez terminada. A la derecha veis, por ejemplo, una junta que ya está hecha, a la derecha, que va pasando de planta a planta. Como ya os hemos comentado, es absolutamente fundamental respetar estas juntas porque si no, de manera automática tendremos fisuras en la fachada y aparte del problema estético, tenemos un problema de entrada de agua, humedades, envejecimiento, etcétera, etcétera. A medio y largo plazo, un desastre. Estas fotos es para que observéis, pues bueno, hemos tenido en cuenta que ya ha comentado Victoria, que hay que tener gente especializada. Bueno, pues aquí se tenía mucho cuidado en la nivelación, entender todas las cuerdas para tener toda perfectamente nivelada la fachada, porque no es que sea especialmente complicada, pero hay que hacerla bien, ¿no? Si no, al final se notarán unos bultos que pueden ser un desastre luego para el acabado estético de la obra. Como veis, el acabado quedaba muy bien terminado. Aquí veis ya unas zonas que están ya bastante avanzadas en su terminación. Era una complicación bastante grande el tema de andamios por todos los sobresalientes que había, etcétera, etcétera. Había que montar algunos andamios que eran motorizados, pero otros tenían que ser manuales. Y aquí veis pues una foto de la urbanización está terminada. Como veis, pues bueno, sí que eran, ya lo digo, unos 45.000 metros cuadrados, de los cuales unos 15 eran en zonas comunes, o zonas de garajes, etcétera, etcétera. Y el aspecto, pues, la verdad que era muy atractivo. El color blanco, que es el fundamental en Casablanca. Bien, y esto es todo. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Muchas gracias por vuestra atención y le paso se la paso a Victoria para que continúe ya. Bueno, yo simplemente pues agradeceros la asistencia tanto a esta jornada como a las dos anteriores que componían el curso. Se está preparando el siguiente relativo a morteros de reparación. Esperamos comenzar el 25 de abril y bueno, próximamente os remitiremos información sobre el mismo pues si estáis interesados en asistir. Las consultas que se hayan recibido a lo largo de la charla de hoy las iremos respondiendo vía correo electrónico. Si os surge alguna posteriormente, pues nos la podéis remitir a través del correo electrónico a administración@fan.es y simplemente pues nada, agradeceros vuestra presencia y os esperamos en la siguiente. Muchas gracias.